¿Y si la liberación de África no fuera una guerra, sino un susurro tan potente que hiciera temblar al mismísimo dólar? Imagina un continente donde la riqueza no fue siempre billete, sino oro puro y brillante bajo la tierra ancestral. Durante siglos, el valor africano cruzó océanos en barcos y baúles, dejando a los pueblos con nada más que polvo y promesas rotas. Pero en Burkina Faso, un país pequeño y valiente, la revolución comenzó lejos de las cámaras, guiada por la determinación de Ibrahim Traoré. Traoré y su generación están cansados de que el precio de su sudor lo decidan banqueros en París, Londres o Nueva York. No quieren más independencia de papel, sino una libertad que empiece en el bolsillo. Su revolución no lleva fusiles, sino ideas. En la penumbra de una casa, unos cuantos líderes africanos se atrevieron a repensar el futuro. El acuerdo fue tan simple como radical. Desvincular sus monedas del dólar y anclarlas al oro africano, al valor que siempre les perteneció. El Fondo Monetario Internacional, acostumbrado a rebeliones ruidosas, sintió un escalofrío. Esta vez la amenaza era un murmullo, pero era real. El riesgo es gigantesco. Si fracasan, África seguirá atrapada en un ciclo de deudas y pobreza, dominada por potencias que solo buscan saquear recursos sin devolver dignidad. Pero si triunfan, se abriría la puerta a una historia nueva, la de un continente que recupera su riqueza, su poder y, sobre todo, su orgullo. ¿Puede un país pequeño cambiar las reglas del dinero global y devolver la dignidad a toda África? La respuesta comienza a escribirse en cada moneda, cada lingote y cada conversación clandestina bajo el sol ardiente de Burkina Faso. Para entender por qué este susurro es tan peligroso para las potencias mundiales, hay que mirar el origen de la trampa financiera que encadenó a África durante generaciones. Todo empieza con una moneda que nunca fue suya. Durante siglos, África extrajo su propia riqueza, solo para verla evaporarse en barcos con banderas extranjeras. Bajo el sol inclemente, antes de que existieran monedas o billetes, el oro ya relucía en las manos de quienes lo sacaban de la tierra. Ese mismo oro, sin embargo, se transformó en un imán letal. Imperios lejanos cruzaron océanos y desiertos, obsesionados con apoderarse de ese tesoro, a cambio de dejar cicatrices y pobreza en el continente que lo engendró. Desde tiempos inmemoriales, el oro africano fue codiciado por el mundo entero, mucho antes de que nadie soñara con bancos o economías globales. Reinos y potencias extranjeras se repartieron África, extrayendo montañas de riqueza, mientras las comunidades locales sobrevivían apenas con las migajas que caían de sus propias manos. Lo que África creaba, otros lo disfrutaban. Lo que África perdía, otros lo celebraban. El saqueo cambió de forma, pero nunca cesó. Hoy, la dependencia ya no llega en barcos armados, sino disfrazada de contratos, préstamos y reglas diseñadas en capitales lejanas. El sistema financiero moderno está plagado de trampas invisibles, deudas imposibles, monedas impresas en países remotos, decisiones tomadas en idiomas que no pertenecen a África. Cada billete que circula cuenta una historia de control, no de emancipación. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional prometieron ayuda, pero cada préstamo arrastró condiciones, exigencias y una obediencia forzada. Esos acuerdos, más que aliviar, amarraron a generaciones enteras a un ciclo interminable de deuda y sumisión. Promesas de desarrollo a cambio de silencio. Dinero prestado a cambio de perder la voz y la soberanía. El precio de este sistema ha sido devastador. Décadas robadas, futuros hipotecados y la dignidad de pueblos enteros reducida a números fríos en cuentas ajenas. Si esta rueda de explotación sigue girando, millones continuarán atrapados en un pasado que no eligieron, condenados a ver cómo su riqueza alimenta el poder de otros. Pero en Burkina Faso, una chispa inesperada amenaza con incendiar el tablero. Allí, un movimiento silencioso comenzó a desafiar las reglas impuestas desde fuera. Un pacto nocturno, sellado bajo un techo de hojalata, enciende señales de alarma en los rascacielos de Washington. Mientras el mundo distraído pestañea, en los márgenes polvorientos de Bamako
se teje un acuerdo silencioso. Ibrahim Traoré y los líderes de Mali, Guinea y Níger deciden anclar sus monedas al oro, no al dólar. Es un acto casi subterráneo, sin cámaras, sin flashes, solo la determinación de cortar siglos de dependencia monetaria. La noticia no aparece en portadas ni titulares. No hay comunicados, solo ecos. Sin embargo, el rumor se propaga con la rapidez de un incendio. Los corredores de bolsa en Abiyán la susurran en pasillos estrechos. En los mercados de Conakry, los vendedores transmiten el secreto mezclando asombro y esperanza. Bajo la superficie, la noticia viaja como un río subterráneo. Todos sienten que algo profundo está cambiando. En el otro extremo del Atlántico, el Fondo Monetario Internacional detecta un patrón inusual. Transferencias de oro que no encajan, compras de dólares postergadas, bancos centrales africanos actuando con un silencio inédito. Al principio, los analistas occidentales se burlan. África jamás desafiará el orden global, aseguran con sorna. Pero los días pasan, las sonrisas se borran, y el nerviosismo crece en cada sala de juntas. En despachos forrados de cristal, los estrategas del sistema financiero mundial trazan planes de contención. Lanzan campañas mediáticas que tachan la noticia de fantasía peligrosa. Ofrecen ayuda humanitaria y préstamos con condiciones disfrazadas de generosidad. Pero esta vez, África no cede. Los líderes rechazan cualquier propuesta que huela a nuevas cadenas. Han aprendido el truco y no están dispuestos a repetirlo. De repente, se filtran grabaciones y documentos internos del Fondo Monetario Internacional. En ellos, altos funcionarios admiten una verdad devastadora. 2,3 billones de dólares han salido de África en las últimas 2 décadas, solo por manipulación monetaria. No es solo economía, es el saqueo silencioso de generaciones enteras. La tensión se palpa en el aire. Occidente comprende que si el bloque del oro africano prospera, el mito de la supremacía del dólar tambaleará como nunca antes. El riesgo es inmenso. Propaganda, sabotaje, presión política. Pero la oportunidad brilla aún más. Por primera vez, África puede romper la cadena y recuperar el control de su dignidad. El mundo observa, incrédulo. Contra todo pronóstico, el pacto secreto empieza a materializarse. Monedas estables, oro repatriado, una esperanza que se enciende desde Dakar hasta Addis Abeba. Las élites tiemblan, los pueblos despiertan. La historia avanza, sin pedir permiso. Pero la verdadera prueba está por llegar. Cuando el bloque del oro africano dé su siguiente paso, el tablero global ya no será el mismo. Cuando un pueblo recupera su oro, el mundo contiene la respiración. Lo que nació como un murmullo en Burkina Faso se expande como una ola incontenible. Ghana, Nigeria y Egipto, herederos de imperios antiguos, convocan a sus mejores mentes para estudiar su adhesión al bloque del oro. Informes secretos revelan que estos países ya mueven sus reservas y ajustan leyes en silencio, preparándose para dar el salto. En Occidente, la arrogancia inicial da paso al temor. Analistas en Washington y Bruselas pasan de la burla al vértigo. ¿Y si el dólar deja de ser el timón del mundo? Los mercados tiemblan ante la idea de una fuga global hacia el oro africano, mientras titulares advierten de un posible colapso financiero. En las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, la gente se lanza a una cruzada inédita. Miles de familias traen sus joyas, reliquias y pequeños lingotes para forjar una reserva colectiva. No es solo economía, es fe compartida, un acto de pertenencia y desafío. El pueblo, convertido en custodio directo de la riqueza, reinventa el significado de Estado y de futuro. Las redes sociales amplifican la llama. En pocas semanas, 17 países africanos celebran referendos o votaciones parlamentarias sobre su ingreso al bloque. La diáspora responde. Miles de jóvenes y empresarios regresan, trayendo capital, ideas y sueños pospuestos. Ciudades que antes languidecían ven grúas, escuelas y mercados nacer sin la sombra de bancos extranjeros. El impacto es palpable.
Por primera vez en décadas, los países del bloque construyen hospitales, caminos y almacenes de grano sin pedir préstamos ni aceptar condiciones ajenas. Surgen mercados regionales, acuerdos de trueque y cooperativas que devuelven dignidad al trabajo y a la tierra. Pero el eco va más allá de África. En Asia y América Latina, funcionarios y académicos discuten en foros privados si seguir atados al dólar tiene sentido. Aparecen estudios, se planifican reuniones secretas, y algunos bancos centrales comienzan a diversificar sus reservas hacia el oro, inspirados por el ejemplo africano. El camino no está libre de obstáculos. Dentro del bloque, surgen resistencias. Políticos aferrados al viejo orden, bancos que temen perder su poder y aliados de Occidente que advierten sobre sanciones y aislamiento. Sin embargo, la idea de soberanía ya se ha sembrado, y el pueblo no está dispuesto a soltarla. La tensión es máxima. ¿Será el bloque del oro un faro para otros, o sucumbirá ante presiones externas decididas a restaurar el viejo orden? El mundo observa, dividido entre esperanza y miedo, mientras África escribe un capítulo nuevo en la historia económica global. Pero la historia no termina aquí. El futuro del bloque del oro africano depende de una última prueba de unidad y coraje. La revolución más poderosa no es la que se grita, sino la que se vive. La dignidad recobrada, silenciosa, pero invencible. El cambio verdadero que empieza a gestarse en África no es solo económico. Va mucho más allá. Es espiritual, cultural, íntimo. Cuando un pueblo deja de pedir permiso para definir su propio valor, deja de ser colonia y empieza a ser protagonista de su historia. Es el instante en que la dignidad deja de ser promesa y se convierte en acto cotidiano. Reflexionemos. Las monedas respaldadas en oro impresionan al mundo, pero solas no garantizan libertad. Su fuerza real no nace del metal, sino de la creencia compartida entre quienes deciden cooperar y defender lo que es suyo. El oro es ancla, pero la energía verdadera es la confianza colectiva, la voluntad de no entregar el futuro a manos ajenas. La transformación en Burkina Faso, Mali, Guinea y Níger no brotó de discursos altisonantes ni de disparos, sino del susurro de una convicción. Ya no esperamos que otros nos salven ni nos definan. En ese momento, la narrativa cambió. Los pueblos que escriben sus propias reglas, aunque caigan y se levanten, dejan de ser prisioneros de soluciones impuestas desde lejos. Ese ejemplo cruza fronteras, porque el despertar africano no solo desafía la supremacía del dólar, invita a otros, en Asia, América Latina y el sur global, a repensar qué es riqueza y quién la legitima. ¿Quién decide el valor de tu trabajo, de tu vida? ¿Un banco lejano, un mercado invisible o tu comunidad? La resistencia no se hará esperar. Ya surgen presiones diplomáticas, campañas de desprestigio y promesas de ayuda con condiciones ocultas. Pero el precedente ya existe. Quien despierta y recupera su dignidad no vuelve a ser sometido por la vieja narrativa de dependencia y temor. Aunque los riesgos sean inmensos, aunque las represalias lleguen, la dignidad conquistada no se negocia ni se olvida. El mundo debería tomar nota. La libertad no se recibe como regalo, se construye desde dentro, entre iguales. Y para los africanos, el reto es aún mayor. No dejarse atrapar por nuevas cadenas disfrazadas de modernidad ni por el brillo efímero de inversiones rápidas. Distinguir entre ayuda y dominación será lo que defina si esta revolución es solo un capítulo o el nacimiento de una era nueva. El oro, al fin, es mucho más que riqueza material. Es la prueba visible de una elección colectiva. De que esta vez, el futuro será forjado por sus verdaderos dueños. Pero, ¿qué sucede cuando la esperanza choca con la reacción internacional? El pulso entre el bloque del oro y los viejos poderes apenas comienza. En el nuevo mapa del mundo, la dignidad pesa más que todo el oro junto. Hoy, en Burkina Faso, y a través del bloque del oro africano, no solo se desafía la supremacía de una moneda extranjera, se reescribe el significado de la riqueza y el destino.
Ibrahim Traoré y su círculo no solo soñaron con independencia, la eligieron en silencio, lejos de quienes nunca quisieron verlos libres. Durante siglos, otros decidieron cuánto valía este continente, fundieron su oro, emitieron deuda y dejaron cadenas invisibles. Pero cada vez que una historia como esta se cuenta, la indiferencia se resquebraja y las cadenas del pasado pierden fuerza. Si elegimos callar, si permitimos que esta historia quede sepultada bajo el polvo de la costumbre, corremos el riesgo de que las viejas ataduras regresen, forjadas en silencio y olvido. ¿Cuántas generaciones más dejarán que el precio de su trabajo y su dignidad se fije desde tierras lejanas? Por eso, te invito a algo simple pero poderoso. Comparte esta historia. Siembra la semilla en tus conversaciones, deja que crezca en tu círculo y obsérvala transformarse en pregunta y desafío. Porque la revolución más peligrosa para quienes siempre dominaron es la que nace en la conciencia colectiva y se nutre del ejemplo. Esto no es solo sobre Burkina Faso, ni solo sobre África. Es sobre la posibilidad de redefinir, juntos, lo que significa ser libres y dueños de nuestro futuro. Que esta historia no se apague en un clic ni termine en un suspiro. Que sea punto de partida para imaginar otras formas de riqueza y justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué papel jugarás tú en esta historia? Queda en tus manos decidir si la dignidad será solo leyenda o será futuro. Porque el cambio, como el oro, no se fabrica, se descubre y se defiende. Mientras Oriente y Occidente observan con recelo cada paso del bloque africano, el mundo debe decidir, ignorar la chispa o dejarse iluminar por ella. Pero hay más. Para entender realmente el alcance de esta revolución, hay que sumergirse en la historia de cómo el oro africano ha cambiado el rumbo del mundo en numerosas ocasiones, y cómo hoy puede volver a hacerlo. Pensemos en el legendario Mansa Musa, emperador de Malí en el siglo XIV. Su peregrinación a la Meca, cargado de toneladas de oro, fue tan monumental que alteró la economía de Egipto durante más de una década. Los precios se desplomaron en el Cairo por la sobreabundancia de oro traído por Musa y su séquito. El oro africano no solo ha sido símbolo de riqueza, sino agente de cambio global. En la época colonial, países europeos como Francia y Gran Bretaña establecieron sistemas de extracción que forzaban a los africanos a trabajar en minas bajo condiciones brutales. El oro extraído era embarcado directamente hacia Europa, donde servía para financiar guerras, palacios y la expansión industrial. En contraste, las aldeas africanas quedaban sumidas en la pobreza, privadas incluso de servicios básicos como escuelas y hospitales. Hoy, la historia amenaza con repetirse, pero esta vez los actores han aprendido. Tomemos como ejemplo el caso de Sudáfrica, uno de los mayores productores de oro del mundo. Durante décadas, los beneficios del oro iban casi exclusivamente a empresas extranjeras, mientras los mineros locales vivían en condiciones precarias. Sin embargo, movimientos recientes han logrado aumentar la participación local en las ganancias y mejorar las condiciones laborales. Este cambio, aunque parcial, demuestra que es posible transformar estructuras históricamente injustas si hay voluntad política y presión social. Ahora, imagina un escenario en el que la mayoría de los países africanos se coordinan para vender su oro solamente a cambio de bienes y servicios esenciales, no de dólares ni euros. Habría una reconfiguración total de las rutas comerciales globales. Los países compradores tendrían que negociar directamente con África, respetando sus condiciones. Esto, a su vez, podría estimular la creación de industrias africanas para procesar el oro y otros recursos, generando empleos cualificados y valor añadido dentro del continente. Un paso práctico que ya se está discutiendo en varios países es la creación de bancos centrales regionales, independientes de las antiguas potencias coloniales. En un foro reciente celebrado en Accra, economistas africanos propusieron establecer una cámara de compensación panafricana que gestione las reservas y los intercambios internos en oro, eliminando la necesidad de recurrir al dólar o al euro en transacciones regionales.
Este tipo de infraestructura financiera permitiría a los países africanos responder colectivamente a crisis, proteger sus monedas y negociar en bloque ante el resto del mundo. Por supuesto, los riesgos siguen siendo altos. Occidente podría responder con sanciones, restricciones tecnológicas o campañas de desinformación para dividir a los países africanos. Pero la clave será la transparencia y la cooperación interna. Si los gobiernos abren los procesos a la sociedad civil, los sindicatos y las comunidades, será más difícil que los intentos externos de manipulación tengan éxito. Otra lección proviene de la historia de América Latina. En los años 70, varios países intentaron desafiar la hegemonía del dólar y de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la falta de unidad interna y la presión de potencias extranjeras llevaron a crisis económicas y cambios de gobierno forzados. África puede aprender de estos errores, priorizando la cohesión regional y la construcción de instituciones sólidas y democráticas. En la práctica, cada persona puede contribuir a esta revolución silenciosa. En Burkina Faso, cooperativas mineras han surgido para gestionar el oro de manera comunitaria, destinando parte de los ingresos a obras sociales, como la construcción de pozos, clínicas y escuelas. En Guinea, talleres de joyería impulsados por mujeres han logrado exportar productos de alta calidad a mercados internacionales, demostrando que el valor agregado puede quedarse en casa. A nivel internacional, la diáspora africana tiene un papel crucial. Ingenieros, economistas y emprendedores que viven en Europa y América están comenzando a invertir en proyectos locales, transfiriendo no solo dinero, sino también conocimiento y contactos. Plataformas digitales permiten que estos lazos se fortalezcan, creando redes de apoyo y colaboración transcontinental. Además, organizaciones juveniles como el Movimiento Panafricano por la Soberanía Monetaria están realizando campañas de educación financiera en escuelas y universidades. Su objetivo es que la próxima generación comprenda cómo funciona el sistema monetario global y por qué es vital defender la autonomía económica. En talleres y seminarios, jóvenes aprenden a leer contratos internacionales, negociar con bancos y diseñar proyectos de desarrollo autosostenibles. La presión internacional no tardará en intensificarse. Ya se observan intentos de desacreditar el movimiento en medios occidentales que insisten en la supuesta fragilidad de las economías africanas. Sin embargo, la historia reciente muestra que otros países han logrado romper con dependencias similares. Rusia, por ejemplo, incrementó sus reservas de oro en la última década y redujo su exposición al dólar, lo que le permitió resistir sanciones financieras. China, por su parte, ha creado su propio sistema de pagos internacionales, desafiando la hegemonía de Occidente. Por ello, África debe prepararse no solo para resistir, sino para innovar. Los expertos aconsejan invertir en tecnología financiera, como blockchain, para rastrear y proteger el oro extraído, garantizar la transparencia y evitar la corrupción. Aplicaciones móviles ya permiten en Kenia y Senegal que los ciudadanos compren pequeñas fracciones de oro como ahorro, democratizando el acceso a la riqueza mineral. El camino, por supuesto, no será lineal. Habrá retrocesos, traiciones y desafíos inesperados. Pero cada paso, por pequeño que sea, suma en la dirección correcta. El ejemplo del bloque del oro africano podría inspirar a otros continentes a replantear la relación entre recursos naturales, soberanía y bienestar social. En última instancia, la pregunta sigue en pie. ¿Es posible que un murmullo, nacido en una casa humilde de Burkina Faso, derrumbe siglos de saqueo y dependencia? La respuesta, aunque incierta, ya está siendo escrita por millones de manos anónimas que han decidido no rendirse. Cada lingote devuelto, cada contrato renegociado, cada niño que aprende la historia verdadera de su tierra, es un ladrillo en la construcción de un futuro distinto. Y tú, que escuchas esta historia, puedes ser parte del cambio. Puedes exigir transparencia en las compras de oro de tu país, apoyar productos africanos, compartir información veraz y rechazar narrativas que perpetúan la dependencia. Puedes, como tantos otros,
elegir el lado de la dignidad. Al final, la lección más poderosa que nos deja Burkina Faso y el bloque del oro africano es que la libertad no llega de golpe, sino de decisión en decisión, de acto en acto, de susurro en susurro, hasta que el mundo ya no pueda ignorar el rugido colectivo de quienes se atreven a reclamar lo que siempre fue suyo. Así, con cada ejemplo, cada paralelo histórico, cada paso práctico y cada desafío enfrentado, la pregunta inicial encuentra una respuesta elegante. Sí, incluso el susurro de la dignidad puede estremecer los cimientos del sistema global, pero solo si elegimos escucharlo, amplificarlo y actuar en consecuencia.